Hola, buenas tardes. Miércoles 6 de agosto de 2025. Hoy se conmemoran 80 años de la primera detonación atómica en una ciudad, en concreto en Hiroshima. Y por ahí va el tema. Por ahí va el tema. Y a ver cómo enfoco este vídeo de manera que se pueda hacer algo en Trillat. Bien, primero que nada, para avisar a todo el mundo de que guarden a los chiquillos porque soy una mala influencia, aquí se fuma. ¿Qué quieres que te diga? Y más cuando se hablan de este tipo de temas que... me ahorro explicaciones. Creo que no hace falta. Y tener un mechero bueno. La cuestión es que hoy se cumplen 80 años de una ignominia humana. Y en 2011, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja publicó un artículo referente al crimen de lesa humanidad cometido por Estados fallidos de América, alias USA, en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, Japón, en 1945. El artículo se inicia así: 66 años después de que dos bombas atómicas destruyeran Hiroshima y Nagasaki y 2 décadas después de que terminara la Guerra Fría, algunos dicen que ha llegado el momento de reiniciar el impulso hacia la eliminación de las armas nucleares. Bueno, recuerdo que el movimiento internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja está integrado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, lo que se denomina CICR, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, lo que se llama el FICR, y las sociedades nacionales de diversos países, aproximadamente 191 sociedades nacionales pertenecientes a otros tantos países. Este artículo lo escribió Nick Jones, que es un periodista freelance de Estados Unidos y en ese momento estaba en Tokio. Y escribió esto que relata un poco la cotidianeidad que había en ese momento, en el día 6 de agosto de 1945 en Hiroshima. La gente iba al trabajo, los niños estaban en los colegios, mientras que el Enola Gay dejó caer su carga mortal, que contenía 60 kilogramos de uranio 235, y a 580 metros sobre el centro de la ciudad estalló. La bomba se llamaba Little Boy, chico pequeño, niño pequeño. Este tipo de cuestiones pues todavía están en negación por parte de algunos. Reiko Yamada, de 77 años, en ese momento estaba contando su experiencia como niña. El horror que encontraron las primeras personas que acudieron a Hiroshima tras la bomba. El horror de contemplar cómo personas que aparentemente iban mejorando, se les descomponían sus glóbulos blancos. Los hospitales que hicieron después para los supervivientes.
un momento del cual no se ha hablado con la profundidad que merece. ¿Qué pasa? Pues que hay algunas cositas por ahí que no quedan claras. La revista española de defensa, hablando sobre los tratados nucleares que hay actualmente, nos dice que hay tratados nucleares multilaterales, como el Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares llamado TPAN, un acuerdo multilateral que entró en vigor el 22 de enero de 2021 tras la 50 ratificación por Honduras. Está firmado actualmente por 94 estados y ratificado por 73. En la Unión Europea, Austria, Irlanda y Malta lo han ratificado. En la OTAN, ninguno de sus miembros lo ha firmado, y aquellos estados con armamento nuclear han dejado claro en reiteradas ocasiones que no solo no les vincula, sino que además no estamos ante un texto jurídico que pueda incorporarse al derecho consuetudinario internacional. Ahí lo tenemos. Por otra parte, el TNP, el Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares, es un tratado internacional clave, también multilateral, cuyo objetivo es prevenir la propagación de armas nucleares y la tecnología armamentística, promoviendo la utilización de la energía nuclear con fines pacíficos e impulsar el objetivo de lograr el desarme nuclear y el desarme general completo. El TNP es probablemente a día de hoy el único tratado multilateral que representa un compromiso vinculante para los estados poseedores de armas nucleares respecto del objetivo de desarme. ¿Qué pasa? Pues que tenemos otras cositas. Hay que tener en cuenta que este instituto, el Stockholm International Peace Research, dice que crece el papel, esto está publicado en junio 2024, escasamente un año. Crece el papel de las armas nucleares a medida que las relaciones geopolíticas se deterioran. Ya volvemos al mechero roto. Esto está fechado en Estocolmo el 17 de junio de 2024 por este instituto, que publicó su análisis anual sobre la situación en materia de armamentos, desarme y seguridad internacional. Y las principales conclusiones que sacaron fue que han aumentado el número y los tipos de armas nucleares en fase de desarrollo a medida que los estados incrementan su dependencia de disuasión nuclear. Y aquí tenemos las fuerzas nucleares mundiales a enero de 2024. A ver si lo puedo mover un poquito para que se vea mejor. Ahí. Y como se puede ver en esta tabla de la Stockholm International Peace Research Institute, tenemos a Estados Unidos con 1.770 ojivas desplegadas y 1.938 ojivas almacenadas. Rusia tiene 1.710 desplegadas y 2.670 almacenadas.
Reino Unido tiene 120 desplegadas y almacenadas 105. Francia tiene 280 desplegadas y 10 almacenadas. China tiene 24 desplegadas, almacenadas 476. India tiene 172 almacenadas. Pakistán 170 almacenadas. Corea del Norte 50 almacenadas. E Israel tiene 90 ojivas almacenadas. Recuerdo que hace poco Israel, Estados Unidos y unos pocos más bombardearon Irán porque Israel dijo que en Irán habían armas nucleares. Y vemos que no, que allí no hay armas nucleares. A enero de 2024 Irán no tenía armas nucleares. O sea que se ha puesto ahí se le ha puesto a uno en las narices. Bien, pues esta es la nota de prensa que sacaron el Stockholm International Peace Research Institute. ¿Qué se puede decir? Del inventario mundial total de unas 12.121 cabezas nucleares en enero de 2024, unas 9.585 se encontraban en arsenales militares para su uso potencial. Se estima que 3.904 de esas ojivas estaban desplegadas en misiles y aviones, 60 más que en enero de 2023. Y el resto se encontraban en almacenes centrales. Alrededor de 2.100 de las ojivas desplegadas se mantenían en estado de alerta operativa alta en misiles balísticos. Casi todas estas ojivas pertenecían a Rusia o Estados Unidos, pero por primera vez se cree que China tiene algunas ojivas en estado de alerta operativa alta. 3.904 ojivas en estado de alerta operativa alta. Aunque la tasa total mundial de cabezas nucleares sigue disminuyendo a medida que se desmantelan gradualmente las armas de la era de la Guerra Fría, lamentablemente seguimos observando aumentos interanuales en el número de cabezas nucleares operativas, afirma Dan Smith, director del SIPRI. Parece probable que esta tendencia continúe y probablemente se acelere en los próximos años, por lo que resulta extremadamente preocupante. Y eso es lo que nos dicen esta gente. Los del Stockholm International Peace Research Institute. Luego tenemos otra cosita por aquí que tiene que ver con el impacto humanitario que todo esto podría causar, y esto se publicó en marzo de 2015. Son 20 páginas de... Pues, ¿qué quieres que te diga? Y tenemos también otras cositas de esta página que me encontré, que es bastante interesante, sobre cómo se enfoca actualmente allí en Estados Unidos el lanzamiento de la bomba a Hiroshima, porque lo están considerando un crimen de guerra. Se saltaron los protocolos bélicos muy fuerte. ¿Y qué tenemos? Tenemos algo por aquí. Suena, ¿verdad?
Sí, 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 os suena. Voy a poner esta imagen desde el principio. Le voy a quitar voz. Pondré de vez en cuando la musiquita. Y ahí tenemos el Enola Gay, el bombardero. Ahí está recién pintado. Enola Gay se llamaba la madre del piloto. Y ahí lo tenemos en vuelo. La Little Boy. Y vuelvo a casa. Vuelve a casa dejando la devastación. Y ha seguido el asunto. El Comité Internacional de la Cruz Roja hizo un informe en octubre de 1945 escrito por Fritz Bilfinger cuando estuvo allí en Japón tras la bomba. Este es su informe. Pues, a ver, estamos tardando en declarar esto crimen de lesa humanidad. Estamos tardando, ya llegamos tarde. Hemos llegado tarde. Hemos llegado absolutamente tarde. Resulta que
cuestiones de estas cosas que pasan históricamente, no nos podemos quedar solamente con una visión de unos, y sobre todo la visión que nos quieren vender de unos héroes que salvaron muchas vidas, matando muchísimas. Y todavía las secuelas que quedan, esto no se ha acabado, no se ha acabado. Porque bueno, por muchas cosas. Resulta que, ¿dónde empieza esto? Bueno, pues el 30 de agosto de 1945, el delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja, Fritz Bilfinger, dio un escueto informe en un telegrama lleno de horror, desolación y miseria. El telegrama decía así: visité Hiroshima el 30. Condiciones espantosas. Stop. Arrasada 80%. Todos hospitales destruidos o muy dañados. Inspeccioné 2 hospitales. Emergencia. Condiciones indescriptibles. Stop. Efectos de bomba misteriosamente graves. Stop. Muchas víctimas aparentemente restablecidas tienen recaída repentina fatal por descomposición, glóbulos blancos y otras heridas internas y mueren actualmente en gran número. Stop. Más de 100.000 heridos siguen en hospitales emergencias situados en los alrededores sin material, apósitos, medicamentos. Stop. Fritz Bilfinger, CICR, telegrama fechado el 30 de agosto de 1945. Marcel Junot, otro delegado suizo del Comité Internacional de Cruz Roja en Japón, que este hombre había sido delegado de la Cruz Roja, del Comité Internacional de la Cruz Roja en España durante la Guerra Civil, o sea, durante 1936-39, pues nos contó sus experiencias en Hiroshima mes y medio después de la bomba nuclear. Y aquí está su... Aquí está. El desastre de Hiroshima, de Marcel Junot. Terrible, terrible. O sea, completamente desgarrador. Yo no tengo palabras para esto. ¿Y esto qué viene? Bueno, pues es que resulta que el día 2 de agosto de 1939, Albert Einstein y Leo Szilard se dirigieron al presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, por carta, y en nombre de varios científicos instaban a apoyar al grupo de científicos que investigaban la utilización de la energía atómica en el proyecto Manhattan. La carta solo estuvo firmada por Albert Einstein. Fue una carta escrita por miedo a que Alemania tuviera potencial nuclear, y de esta forma estaban alertando a Roosevelt. Recuerdo la fecha, 1939. Bueno, la carta le llegó el 2 de agosto de 1939 a Delano Roosevelt. O se dirigieron, vamos, estamos en agosto de 1939 y ya se estaba hablando de energía nuclear y de posibles proyectos alemanes al respecto. La carta fue escrita
o sea, fue firmada solamente por Einstein. Ya está. La carta dice algo así. Bueno, entre otras cosas, tengo entendido que Alemania ha detenido actualmente la venta de uranio de las minas de Checoslovaquia recientemente tomadas por la fuerza. Esta acción podría entenderse teniendo en cuenta que el hijo del subsecretario de Estado alemán von Weizsäcker está asignado al Instituto Kaiser Guillermo de Berlín, donde algunos de los trabajos con uranio realizados en los Estados Unidos están siendo replicados. La nota del traductor dice: Alemania invadió Checoslovaquia poco antes de que Einstein escribiera la carta. Bueno, pues sinceramente suyo, Albert Einstein. Y aquí podemos ir a la página de Naucas, que nos... a ver, ¿dónde está el autor? Ahora lo miraré. Este artículo nos habla, este artículo está escrito en 2010 y dice que Einstein y la carta que cambió la historia. Y bueno, pues aquí tenemos la carta. Eso, lo mismo. Tengo entendido que Alemania ha detenido actualmente la venta de uranio de las minas de Checoslovaquia. Pues. Y aquí daba, en esta carta también daba pautas. Dice: en vista de esta situación, ¿podría usted pensar que es deseable establecer algún tipo de contacto permanente entre la administración y el grupo de físicos que trabajan en reacciones en cadena en los Estados Unidos? Una posible forma de lograrlo podría ser comprometer en esta función a una persona de su entera confianza, la cual tal vez podría servir de manera extraoficial. Sus funciones serían contactar con los ministerios del gobierno, manteniéndolos informados de los próximos desarrollos, y hacer recomendaciones para las acciones de gobierno, poniendo particular atención en el problema que supone asegurarse de un suministro de mineral de uranio para los Estados Unidos. Y B, acelerar el trabajo experimental que en estos momentos se efectúa con presupuestos limitados de los laboratorios de las universidades, mediante la aportación de financiación, si es que fuera necesario, a través de contactos con particulares en el ámbito privado que estén dispuestos a hacer contribuciones para esta causa, y tal vez obteniendo también la cooperación de los laboratorios industriales que cuenten con el equipo necesario. Pues eso fue lo que dijo Einstein a Roosevelt. Nada menos. Y resulta que se experimentó por todo lo alto en el continente asiático, en Hiroshima y en Nagasaki. Bueno, pues tenemos de momento tres personas que son Einstein, que nació el 14 de marzo de 1879 en Ulm, Alemania, y murió en abril de 1955 en Princeton. En 1921 obtuvo el Premio Nobel de Física por sus explicaciones sobre el efecto fotoeléctrico, y descubrió también el movimiento browniano, que fue auspiciado por Robert Brown en 1820 y que no tenía explicación. Leo Szilard, que nació en 1898 en Budapest, Hungría, y murió en California en 1864. Era un ingeniero y estudió en el Instituto Kaiser Wilhelm en Berlín, y se hizo amigo de Einstein cuando él estuvo allí. Y luego tenemos a Franklin Delano Roosevelt, que es este señor nació en
en Nueva York en 1882 y falleció en Georgia en 1945. Fue el 32º presidente de los Estados Unidos desde 1933 hasta 1945. Ganó 4 elecciones presidenciales como del líder del Partido Demócrata y fue uno de los artífices de la propaganda de la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial. Su programa estrella fue el New Deal, que basado en las teorías económicas keynesianas y algo que se puede traducir como salvar al capitalismo. Sufrió poliomielitis y contribuyó a los esfuerzos para que se sacara la vacuna. Esta es su silla y estas son sus prótesis. Tenemos otro protagonista, Otto Hahn, que nació en Frankfurt, Alemania, en 1879 y falleció en Gotinga en 1968. Es químico y descubrió la fisión nuclear. Concluyó que uno de los productos de la desintegración del uranio es un isótopo radiactivo de un elemento de mucho menos peso, el bario, el cual indujo a pensar que el átomo de uranio se divide en 2 átomos más ligeros tras el proceso de bombardeo con neutrones. Y se le llamó fisión nuclear. Por esto se llevó el Premio Nobel de Química en 1944 y en ese momento vivía en Reino Unido. ¿Y qué pasó? Pues que flotaba en el ambiente bélico de espías sí, espías no, y académicos sí, académicos no, pues que Alemania estaba teniendo avances en el desarrollo nuclear. Y había una cosa que flotaba en el ambiente que se llamaba Proyecto Uranio. Y tenemos aquí a otro señor, un señor que llamaron Werner Karl Heisenberg, que nació en Würzburgo, en Alemania, en 1901 y falleció en Múnich en 1976. En 1925 se dice que inventa la mecánica cuántica matricial. Vamos, inventa, desarrolla, describe, explica, estructura, etcétera, etcétera, etcétera. Heisenberg. Y se dice que lo que subyace en su aproximación al tema es un gran pragmatismo. En vez de concentrarse en la evolución de los sistemas físicos de principio a fin, concentra sus esfuerzos en obtener información sabiendo el estado inicial y final del sistema, sin preocuparse demasiado por conocer en forma precisa lo ocurrido en el medio. Concibe la idea de agrupar la información en forma de cuadros de doble entrada. Max Born se dio cuenta de que esta forma de trabajar ya había sido estudiada por los matemáticos y no era otra cosa que la teoría de matrices. Y uno de los resultados más llamativos es que la multiplicación de matrices no es conmutativa, por lo que toda asociación de cantidades físicas con matrices tendrá que reflejar este hecho matemático. Y esto lleva a Heisenberg a enunciar, pues eso que llamamos el principio de indeterminación. Bueno, pues tras algunas dudas y vicisitudes, la teoría cuántica tiene un éxito enorme y logra explicar prácticamente todo el mundo microscópico. Y en 1932, antes de cumplir los 31 años, Heisenberg recibe el Premio Nobel de Física a la creación de la mecánica cuántica, cuyo uso ha conducido, entre otras cosas, al descubrimiento de las formas alotrópicas del hidrógeno. Alotrópicas, fuera de lugar. No sé, no entiendo de esto, no me voy a meter en berenjenales. ¿Qué pasó? Que en 1938 Heisenberg acepta dirigir el intento nazi por obtener un arma atómica, pero empezando por un reactor nuclear.
y de 1942 a 1945 dirigió el Instituto Max Planck de Berlín. Y durante la Segunda Guerra Mundial trabajó con Otto Hahn, uno de los descubridores de la fisión nuclear, en un proyecto de reactor nuclear. Pero es que a partir de aquí empieza la historia, la especulación, la guerra, la incertidumbre. Déjame que voy a echar un poquito. La incertidumbre viene dada porque no está claro que Heisenberg diera el traste con las ansias atómicas de Alemania. No está claro. Pero tampoco me voy a meter en ese berenjenal porque eso queda para los que saben del tema de verdad. Yo, lo que hay por ahí. En 1938 digo que empieza a dirigir el intento de el gobierno alemán de aquella época para conseguir avances en la energía atómica, pero la incertidumbre viene dada porque no está claro esto que pasa con Heisenberg. Lo que sí parece claro es que los nazis estaban intentando hacer un reactor. Dicen que Hitler no comprendía bien el mundo del átomo y le costaba involucrarse en estos menesteres de las cosas atómicas. Se habla de 664 cubos de uranio de 5 centímetros de ancho y un peso de 2,3 kilos que estaban preparados para construir el reactor. Pero claro, un reactor está muy lejos de la fabricación de una bomba atómica. El proyecto uranio no llegó a nada, aparentemente. Y sí llegó a algo, a construir un reactor y poco más. ¿Qué pasa? Que se pega el salto cósmico cuántico y nos vamos al proyecto Manhattan, que entramos con otros protagonistas como los físicos Julius Robert Oppenheimer y Edward Teller, que acompañados por el ingeniero Enrico Fermi, el que montó el primer reactor nuclear, a las órdenes del general Leslie Groves, estaban en 1944 dirigiendo las pruebas en el desierto del Álamo Gordo en Nuevo México, porque estaban haciendo bombas atómicas. Las palabras clave eran: el niño ha nacido bien, los niños han nacido bien, porque en julio de 1945 hicieron detonar una bomba allí en Los Álamos y el niño ha nacido bien. Esa fue la clave para decirle a los mandamases militares y al presidente Truman que la bomba estallada en ese desierto había ido bien. Y con ese mensaje cifrado, Harry Truman, que viajaba a Washington desde Alemania, donde se habían celebrado las conversaciones preliminares de la conferencia de Potsdam, recibía en julio de 1945 la noticia de que Estados Unidos disponía ya del arma de destrucción masiva más letal de la historia, la bomba atómica. Se culminaba así con éxito una serie de... Mira, aquí los tenemos: el general Leslie Groves, Oppenheimer, Fermi, Teller. Míralos ahí, los chicos guapos. Y este es Harry Truman, que también le tocó una papeleta buena. ¿Qué pasó? Pues que con este mensaje cifrado, el niño ha nacido bien, pues se culminaba con éxito el proyecto Manhattan, que Franklin Delano Roosevelt, su antecesor en el cargo, había puesto en marcha en 1941,
el mismo año en que Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, respondiendo al ataque japonés a Pearl Harbor el mes de diciembre. Y tenemos personajes interesantes entre conferencia y conferencia, pues hay cosas muy interesantes. La conferencia de Potsdam, que fue un encuentro que se mantuvo desde el día 17 de julio hasta el 2 de agosto de 1945, donde Alemania ya estaba derrotada. Churchill, Stalin y Truman se reunieron a repartirse el pastel en Potsdam, cerca de Berlín, y es que esta era la quinta reunión. Primero fue la conferencia de Yalta, también llamada Conferencia de los Tres Grandes. Fue una reunión que mantuvieron el primer ministro británico Winston Churchill, el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt y el líder soviético Stalin hacia finales de la Segunda Guerra Mundial. Pero es que previamente se había realizado las siguientes cumbres: la Conferencia de Moscú en 1941, la Conferencia de Casablanca en enero de 1943, la Conferencia del Cairo en noviembre de 1943, la Conferencia de Teherán en diciembre de 1943. Esto de las ciudades también lo veo yo así como muy simbólico, ¿eh? La conferencia de Yalta se realizó a orillas del Mar Negro en el Palacio Imperial de Livadia, en la ciudad de Yalta, Crimea, por aquel entonces la URSS, entre el 4 y 11 de febrero de 1945. Los tres grandes fueron Churchill, Roosevelt y Stalin. Aquí están. Ahí están. Pero ¿qué pasó? ¿Qué fue la conferencia de Potsdam? Que es la que a mí me interesa. Realizada entre los días 17 del 7 de 1945 al 2 de agosto de 1945. Alemania ya había capitulado. El 8 de mayo de 1945. El 30 de abril Hitler se había suicidado en su búnker. En concreto, el 26 de julio, los países aliados, Estados Unidos, Gran Bretaña, China y Rusia, ante la actitud de la no retirada de la guerra de Japón, firmaron la Declaración de Potsdam, documento en el que se exigía la rendición de Japón o, en su defecto, la destrucción del país. Sin embargo, el gobierno japonés, preocupado por el fin del Kokutai, la identidad, la veneración, la divinidad al emperador, la figura del emperador no se podía tocar por lo que pudiera suponer eso para la identidad de los ciudadanos. Y el emperador rehusó aceptar la Declaración de Potsdam. Japón, cuyo emperador Hirohito quería una capitulación honorable para mantenerse en la criminal monarquía que llevaba adelante. Bueno, pues una historia de capitulaciones. El 30 de abril de 1945, aquí creo que dijo otra fecha. Bueno, en el momento que se suicidó Adolf Hitler en su búnker, la primera capitulación alemana se efectúa el 4 de mayo de 1945 con Bernard Montgomery, inglés, que recibe la capitulación parcial del almirante Hans-Georg von Friedeburg,
alemán. La segunda capitulación se efectúa el 7 de mayo de 1945 con Alfred Jolt, alemán, que firma en Reims, Francia, el armisticio de Reims con Eisenhower, estadounidense. Y la tercera capitulación, el día 8 de mayo de 1945, en Berlín, se firma el documento de capitulación entre Wilhelm Keitel, alemán, y Georgi Zhukov, ruso. Japón, mientras tanto, iba por libre. Japón, el día 7 de diciembre de 1941, lanzó un ataque sorpresa contra Pearl Harbor, Hawái. 3 días después, el 11 de diciembre de 1941, Estados Unidos declara oficialmente la guerra a la Alemania nazi. Las fuerzas imperiales japonesas, con este ataque a la base naval de Estados Unidos, iniciaron el frente bélico en el Océano Pacífico. La Armada Imperial Japonesa lanzó una serie de ataques coordinados y paralelos al de Pearl Harbor, que se extendieron por unas 7 horas contra territorios controlados por Estados Unidos y Reino Unido en el sudeste asiático. Japón quería expandirse por el Pacífico. El emperador Hirohito, que nació en 1901 y falleció en 1989, fue emperador desde 1926 hasta 1989. Fue un monarca muy civilino que quería territorios ajenos, materias primas y combustibles, y lideró una política militarista y expansionista que llevó a Japón a invadir Manchuria en 1931 y China en 1937. O sea, totalmente ido. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial en Europa, el 1 de septiembre de 1939, el emperador Hirohito se apoyó en el primer ministro Fumimaro Konoe para declararse neutral y posteriormente para adherirse a las potencias del eje junto con Alemania e Italia, con la firma del Pacto Tripartito el 27 de septiembre de 1940 en Berlín. A este pacto se le uniría más tarde Hungría, Rumanía y Bulgaria. El eje Berlín-Tokio. Resulta que el 25 de noviembre de 1936 en Berlín, el diplomático Joachim von Ribbentrop firmaba con el embajador japonés Kintomo Mushankoji el pacto Anti-Comintern. A Japón se le consideraba imperio, aunque de imperio tenía poco, más bien era la propaganda del emperador. Y ojo, que España también firmó ese pacto en 1939, pero eso es otra historia de la cual hablaré otro día. Y aquí tenemos las banderas potenciadoras del eje Japón-Berlín. ¡Ay! Chacho, se me ha ido. Pues nada, a buscarlo de nuevo. Esto es donde yo escribo, en Medium. Y aquí están todos lo que escribo, lo vuelco aquí. Y de aquí es donde saco, pues luego las charlas que doy. Las charlas. Lo que hago, no sé si es charla o qué es. Me pongo aquí a hablar de cosas. A ver si lo encuentro, porque... Aquí. Vamos a ver si llegamos hasta donde estábamos. Esto es la conferencia de Potsdam, Japón, que le da por invadir todo lo invadible. Japón, el eje Japón-Berlín, el eje Tokio-Berlín.
Y aquí tenemos banderas de las potencias del eje en la Embajada de Japón en Berlín. En septiembre de 1940, ya iniciadas las hostilidades, Alemania, Italia y Japón firmaron el pacto tripartito. Con ello se sumaba al eje Roma-Berlín. Imagínate qué ejes. Un imperio. La decadencia de un imperio en Japón, el nazismo en Alemania y el fascismo en Italia. Vamos, monísimos todos. A todo esto, en 1945, era mayo de 1945, después de todo lo que había pasado, después de todas las capitulaciones que estaban en marcha, Hirohito decía que él no se rendía y que aunque estaba pensando en salvar su negocio de emperador, se vendía como un soberano celestial y lo que era un pedazo de cobarde de mucho cuidado. Simplemente. Y como a los yanquis también les gusta más una cuestión aristocrática más que comer con las manos, pues allá que llegó el general estadounidense Douglas MacArthur y le libró de la horca. Le libró de la horca porque hubo un juicio, tipo Nuremberg, pero allí en Japón. A ver, el emperador Hirohito cambió la horca por la divinidad. Sorpresa. Mientras que estaban realizando planes para recomponer Europa, Japón parecía que estaba pensando muy fuerte en salvar, suicidarse los mandos japoneses. Así que Truman empezó a deliberar si se debía utilizar la bomba atómica contra Japón. Ojo. Ojo. Los ataques suicidas por parte de Japón causaban impacto psicológico en los militares estadounidenses. El pueblo japonés vivió unos momentos de horror durante las décadas pre-bomba nuclear y posterior que no tiene nombre. Los suicidios obligados dan cuenta de cómo el negocio del imperio japonés tenía que salvarse para la nefasta gloria de un emperador cobarde. La propaganda japonesa ya no se podía sostener y no se podía ocultar la precariedad de la situación. El 1 de junio de 1945, 521 bombarderos estadounidenses escoltados por 148 cazas fueron enviados a bombardear Osaka. Algunos de ellos chocaron entre sí al atravesar densas nubes, pero los demás causaron estragos. 8.000 kilómetros cuadrados de edificios arrasados. Incluso hoy se sigue vendiendo a Hirohito como una víctima a manos del ejército imperial. Hoy en día. Y eso es conocido como la Declaración de Humanidad, también conocida como Rescripto Imperial sobre la construcción de un nuevo Japón. Y de esta forma Hirohito negó el concepto de ser un dios viviente. Así que mientras Hirohito pensaba mantenerse en el poder, pues tenemos a Truman cavilando. Y mientras Hirohito y sus generales pensaban en cómo mantener sus posesiones en el Pacífico, es que ya era el delirio sobre el delirio encima del delirio.
A la par que el pueblo se iba suicidando en masa porque la vergüenza tenía que caer sobre el pueblo y no en las ansias expansionistas de sus mandamases, Truman pensaba aún más fuerte en una rendición incondicional por parte de Japón. A todo esto, Truman accedió a la presidencia tras la muerte de Roosevelt y Truman accedió o juró el cargo el día 12 de abril de 1945. Y dicen las malas lenguas que se oyó en ese acto. Pobrecito. Bueno, pues Truman cuando tomó posesión del cargo se enteró del proyecto Manhattan, algo que parece que era el as de la manga del gobierno. La caída de Japón era cuestión de tiempo. Pero el orgullo divino nipón emergió en la conferencia de Potsdam y el ejército de Estados Unidos estaba en las costas niponas matando japoneses y viendo cómo el pueblo se tiraba por los acantilados. Madres tirando a sus hijos, madres con bebés en brazos lanzándose al vacío del abismo. Y esto lo que hacía era que provocaba indefensión en los soldados estadounidenses. Así que Truman lo tuvo claro. La bomba se lanzaba. Y vino la noche más oscura. Después de Potsdam, todo se precipitó. Solo Estados Unidos conocía, y no completamente, la capacidad destructiva de las armas que habían creado. Así que el 3 de julio de 1945 se completó la bomba de 235 uranio llamada Little Boy en Los Álamos. El material fisible había sido enriquecido al 86% para 3 masas críticas, cada una de unos 60 kilos. Su detonación estaba basada en la técnica cañón, utilizando un cañón de 180 centímetros y de 453 kilos de peso. La Little Boy es el nombre que le pusieron a la bomba de uranio, tenía 3 metros de largo y 70 centímetros de diámetro. Luego dicen que por qué fumó. Este tamaño era lo suficientemente pequeño para caber en el compartimento de bombas del bombardero P-19 con un peso total de unos 4.000 kilos. Así que los científicos tenían confianza en que funcionaría y por eso no fue necesario una prueba preliminar. Y llega a Hiroshima. Llegó el 6 de agosto de 1945, el comandante Paul Tibbets montó a bordo del Enola Gay este bombardero Boeing B-29 Super Fortress de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, Estados Fallidos de América. El bombardero Strain Flux, comandado por Claude Early, integrante del grupo de operaciones 509, hizo la comprobación de que todo estaba dispuesto por los aires de Hiroshima. Early debía hacer la ruta que solo una hora después haría el Enola Gay y comprobar las condiciones meteorológicas. Supuestamente desde el cielo la ciudad se veía con claridad. Y eso informó Early. A Claude Early se le ha llamado el piloto del apocalipsis. Murió con 70 años en 1978 en un manicomio. Bueno, pues después de que Claude Early dijera adelante que el cielo estaba despejado, llegó el Enola Gay pilotado por el comandante Paul Tibbets.
El bombardero B-29, también llamado Super Fortress, es un bombardero pesado de 4 motores que fue construido por Boeing. Se voló por primera vez en 1942 y pronto se hizo popular en el Teatro del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Así que aproximadamente a las 2:45 am del 6 de agosto de 1945, Tibbets, que ahora era coronel de pleno derecho, y una tripulación de 11 personas despegaron de la isla de Tinian con la bomba de uranio conocida como Little Boy con destino a Hiroshima. Más o menos, esa es la distancia. Tibbets hizo que un hombre de mantenimiento pintara el nombre en el morro del avión poco antes del despegue, el Enola Gay, que era el nombre de su madre. Y a las 8:45 la bomba fue lanzada sobre Hiroshima, mientras y estalló a unos 580 metros de altura. La Little Boy. El comandante coronel Paul Tibbets, el piloto del avión, anotó en su diario que en esos momentos nadie era capaz de articular palabra. Y luego las leyendas urbanas dicen que se dijo: mire eso, Dios mío, ¿qué hemos hecho? No sé yo. En la primera milésima de segundo, después de las 8:16 fracción de tiempo, o sea, un tiempo demasiado pequeño para medirlo a ojo, una pequeña chispa de luz roja y violácea se convirtió en una brillante bola de fuego con centenares de metros de anchura. La temperatura de su núcleo era, no sé, posible 50 millones de grados. Calor que provocó incendios a distancia y bueno, de la población de 320.000 personas entre civiles y militares, que se calcula que había en esa ciudad, 80.000 fallecieron y cerca de una tercera parte de las víctimas eran soldados. Y fenecieron dentro de los 10 kilómetros cuadrados que rodeaban el puente Aioi, lugar donde se hallaban los principales distritos residenciales, comerciales y militares. En Nagasaki, el día 9 de agosto de 1945, lanzaron la bomba sobre una ciudad de 240.000 habitantes y quedó devastada. Aquí tenemos el famoso hongo. Y la Fat Boy. No, la Fat Man, hombre gordo. El bombardero Boxcar, pilotado por el mayor Charles Whinney, comandante del tercer 393 Escuadrón de Bombardeo, lanza la bomba nuclear Fat Man. La segunda bomba atómica es más poderosa que la de Hiroshima. Y resulta que el blanco en principio era Niigata, pero estaba lloviendo. Luego se cambió a Kokura, pero había niebla espesa. Y no se pudo ubicar, y ya con la falta de combustible, con la misión en peligro, Charles Sweeney se decidió finalmente por Nagasaki. Por Nagasaki. La bomba Fat Man arrojada sobre Nagasaki se fabricó principalmente con plutonio 239, un elemento sintético. Su sistema de detonación era más complejo, así que se probó con anterioridad en la denominada Prueba Trinity el 16 de julio de 1945
en un área desértica de Nuevo México, Estados Fallidos de América. El Boxcar solo tenía combustible para una pasada. Al llegar el avión encontró un cerrado techo de nubes y tenía que tomar la decisión: o la arrojaba o volvía, y se decidió lanzarla utilizando el radar. A pesar de que la bomba falló por una distancia considerable, arrasó con casi toda la mitad de la ciudad. Murieron instantáneamente 75.000 habitantes de los 240.000, seguidos por la muerte de una suma equivalente por enfermedades y heridas. Y mientras tanto, ¿qué hacía el divino emperador? 6 días después de la detonación sobre Nagasaki, el 15 de agosto de 1945, Imperio del Japón anunció su rendición incondicional frente a la bondad provista por Estados Unidos y sus aliados, haciéndose formar el 2 de septiembre con la firma del acta de capitulación. Con la rendición de Japón concluye la Segunda Guerra Mundial. El Imperio nipón sería ocupado, hasta día de hoy, por fuerzas aliadas lideradas por Estados Unidos, con contribución de Australia, la India británica en ese momento, el Reino Unido y Nueva Zelanda. Y adoptó los 3 principios antinucleares que le prohibían poseer, fabricar e introducir armamento nuclear. Los aliados aceptaron el criterio de MacArthur para mantener al emperador como garantía de estabilidad y de reconstrucción del Japón vencido. Y el juicio de Tokio. El juicio de Tokio se celebró contra los dirigentes japoneses al término de la Segunda Guerra Mundial. El Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente desvinculó de toda responsabilidad al propio emperador Hirohito, a quien, por el contrario, se le otorgó inmunidad, en una exhibición clara de la politización que había alcanzado el juicio, ya que la preservación de la figura imperial era fundamental para los planes estadounidenses de posguerra. El plan de acción llamado Operación Lista Negra de manera informal consistía en separar a Hirohito de los militares, manteniéndole como elemento de legitimación de las fuerzas de ocupación aliadas y usando su imagen para potenciar la transformación del pueblo japonés hacia un nuevo sistema político. Esta exitosa campaña para absolver al emperador de cualquier espérate que me he perdido, usando para potenciar la transformación hacia un nuevo sistema, para absolver al emperador de cualquier responsabilidad de guerra, no conoció límites. Es que Hirohito no solo se presentó como inocente de cualquier acto formal que pudiera hacerle susceptible de ser juzgado por crímenes de guerra, fue convertido en una figura casi angelical que ni tan solo tenía alguna responsabilidad moral por la guerra. Con el apoyo completo del cuartel de MacArthur, la acusación funcionó, de hecho, como un abogado defensor del emperador. Es que de verdad. La primera capitulación de Japón fue el 15 de agosto de 1945. Un discurso de radio a las 12 horas, el emperador Hirohito dice que acepta los términos de la conferencia de Potsdam, se pone fin a la Segunda Guerra Mundial. Entre el ejército japonés, la idea de la rendición era vista como algo extremadamente deshonroso, y la noche del 14 de agosto 1 millar de oficiales y soldados asaltaron el Palacio Imperial con el objetivo de destruir la grabación. Un intento que fracasó. La segunda capitulación fue el acta titulada Acta de Rendición Japonesa en la bahía de Tokio el 2 de septiembre de 1945
por el Imperio japonés, Estados Unidos, la República China, el Reino Unido, la URSS, entre otros. Los científicos. ¿Por qué se tomó esta decisión fatal que cambiaría la historia? Pues en ese momento los avances de física eran inversamente proporcionales a los de la ética. Einstein dijo que si hubiera sabido eso no hubiera escrito la carta a Roosevelt y se volvió un activo pacifista. Slizar emprendió una lucha contra las armas nucleares. Oppenheimer, que nació en Estados Unidos, fue perseguido por Eisenhower cuando llegó a la presidencia de Estados Unidos, acusándolo de comunista. La delirante apuesta anticomunista de la Guerra Fría por parte del macartismo que está entre la escopena y la risa. Claude Etterly, el piloto que dio el visto bueno meteorológico al Enola Gay, estuvo desmovilizado desde 1947. Después de participar en la prueba nuclear de Bikini, y su vida se convirtió en una serie de visitas a diversos psiquiátricos y falleció en 1964 de cáncer, destrozado cognitivamente, alegando que oía las voces de Hiroshima. Aquí hay una leyenda, no sé. El 5 de agosto de 1985 se ahorcó en su casa de Los Ángeles, Estados Unidos, Paul Bregman, tripulante del bombardeo Bockscar, que en 1945 arrojó una bomba atómica sobre Nagasaki. El ejército dice que este no existió. Paul Tibbets, el piloto del Enola Gay, siempre consideró que el lanzamiento de la bomba sobre Hiroshima lo que había hecho fue salvar muchas vidas. Richard Nelson, el radiocontrolador del Enola Gay, fue el encargado de radiar la noticia luego que la Little Boy detonara. Nelson envió el siguiente mensaje al presidente de Estados Unidos, Harry Truman: resultados excelentes. George Caron, artillero de cola del Enola Gay, a quien le dieron una cámara en el último momento y a la cual disparó a través de las ventanas del avión, fue testigo de la explosión y la formación del hongo nuclear. Estuvo convencido de la legitimidad de la acción. Charles Sweeney, el piloto del Strange Flush, participó en la prueba nuclear de Bikini. En 1946 fue dado de baja del servicio activo con el grado de teniente coronel y no mostró arrepentimiento. El mantra que dice que las bombas atómicas salvaron vidas a miles de americanos y millones de japoneses se está quedando atrás, dando paso al argumento de era un crimen de guerra porque la bomba atómica no tenía nada que ver con la rendición de Hirohito, sino con el creciente enfrentamiento con la URSS. El discurso de rendición del emperador Hirohito a su pueblo decía algo así como: yo, el emperador, después de reflexionar profundamente sobre la situación mundial y el estado actual del imperio japonés, he decidido adoptar como solución a la presente situación el recurso a una medida extraordinaria con el intento de comunicároslo me dirijo a vosotros, mis buenos y leales súbditos. Madre mía. En un país, aunque se llamaba a sí mismo Imperio Japonés, un país en la cual la población se estaba tirando a los abismos de los acantilados. Familias enteras se tiraban porque la vergüenza de todo lo que estaba pasando tenía que recaer sobre
estas personas? Están pasando estas personas este tipo de inhumanidades y viene aquí un señor Truman y dice, no, no, ahora tiramos la bomba. Y todavía le lanza más inhumanidades. Y para rematar la puñeta, lo que hacen es, este emperador que volcaba la culpa de sus malas decisiones, volcaba la culpa en el pueblo al punto del suicidio voluntario en masa, le quitan toda responsabilidad. Todo para que Estados Unidos tuviera un puesto de honor en el poder y en el gobierno japonés. Pues no lo entiendo. No lo entiendo. Y vuelvo a decir que el proyecto 2025 de la Heritage Foundation tiene claro lo que quiere. Y todas estas campañas de chorradas que suelta el Trump y toda esta nube de humo espeso que es la lista Epstein, lo que está es tapando esto. Lo que está es tapando barbaridades como que Israel, teniendo 90 ojivas almacenadas, acuse a Irán y Estados Unidos y más países bombardeen Irán porque han lanzado la mentira de que tiene material nuclear. Y ahí estamos, 80 años de este crimen de lesa humanidad y parece que la historia se repite porque yo me siento como en los 80 cuando todo era, ay, no hagas enfadar a fulanito o no hagas enfadar a menganito porque te van a apretar el botón rojo. Así que dejémonos de chorradas y de vainas, que queda mucho trabajo por hacer. Así que venga, chao.